Bienvenidos al curso virtual de FT Tapping. Vamos a hablar hoy del módulo 12. En este módulo vamos a hacer un repaso de la técnica, vamos a especificar bien cómo debe ser la frase introductoria, cómo deben ser las palabras claves y el inicio de cómo realizar correctamente una sesión. Para recordar la secuencia de tapping, vamos a marcar el primer punto, es el punto karate, donde realizamos y decimos 3 veces la frase introductoria. Luego comenzamos con las rondas, donde vamos a marcar los puntos. Punto coronillo es el primero. Arriba de las cejas, a los costados de las cejas, debajo de los ojos. Punto bigote, punto mentón, clavículas, y en la axila a nivel del pecho de un lado y del otro. Ya recordamos la secuencia y vamos a hacer un breve repaso cómo deben ser los pasos para iniciar una práctica. Elegimos el tema a tratar, evaluamos el SUD, que es la unidad de distrés, donde recordemos que el nivel de malestar 0 es mínimo y 10 es máximo. Es ideal comenzar la secuencia con un nivel de SUD mayor de 7. Luego, comenzamos el golpeteo en el punto karate, donde vamos a decir 3 veces la frase introductoria. Realizamos la secuencia, al menos 4 rondas, donde se dicen las palabras claves. Y luego, para finalizar, revaloramos el SUD, con la misma escala de 0 a 10. Es importantísimo y debemos detenernos la mayor parte del tiempo de la práctica en realizar y escribir correctamente la frase introductoria. Nos preguntamos por qué es tan importante. Porque la clave principal del éxito de la sesión es redactar correctamente esta frase. Es el momento donde quizás tenemos más interacción con el paciente, nosotros como profesionales. ¿Qué significa esto? Que debemos darle una hoja, un lápiz, que escriba primero la frase introductoria que se le ocurre y nos vamos a tomar el tiempo necesario para hacerla lo más perfecta posible. En unos instantes vamos a ver qué requisitos tiene que tener esta frase introductoria. Recordemos que la frase tiene una parte fija al principio, que en general comienza con la palabra aunque, un espacio particular, individual, donde ahí sí, cada paciente coloca el tema que le moleste, el sentimiento que lo aqueja, y una frase que es otra parte fija, que es la parte 3, que es donde es la aceptación, donde decimos, acepto tal cual soy, elijo aceptar lo que me está pasando, y todas las variedades que vamos a ver luego. Recordemos que la frase introductoria entonces tiene 3 partes. La primera parte que fija, que empieza con la palabra aunque, es la que va a ser la que quite fuerza al problema. Es la que hace que lo asumamos como una circunstancia temporal y es el primer paso de la aceptación de lo que nos pasa. El espacio que llamamos personalizado, que es libre, que es móvil, es el que reconocemos individualmente el problema. Y tiene que ser lo más específico y concreto posible. La tercera parte, que es de nuevo la parte fija, es el final de la aceptación. Aceptamos lo que nos pasa, nos aceptamos a nosotros mismos y es donde internalizamos que esto que nos está pasando es circunstancial, es en este momento, nunca permanente.
Sabemos que el final de la frase a veces puede traer como que a los pacientes no les guste y se sientan incómodos. Entonces, podemos ir variándola. Hay muchísimas opciones. Algunas son, me quiero y me acepto tal como soy. Hay pacientes que les resulta muy molesto y muy dificultoso decir me quiero. Entonces decimos, me acepto totalmente. Acepto lo que me está pasando, lo que estoy sintiendo. Puedo decir también, elijo aceptar esto que estoy sintiendo. Tiene que ser que el paciente se sienta cómodo con esta tercera parte de la frase introductoria. Cuando hablamos qué verbos vamos a utilizar en la parte móvil de la frase introductoria, siempre tenemos que usar verbos temporales. Siento tal cosa, estar, creo que me pasa algo, el verbo tener, el verbo pensar. Y así todos los verbos que indiquen que lo que me está pasando es ahora. Siento que tengo miedo, estoy cansado, creo que me está pasando tal cosa, tengo mucho estrés, pienso que tengo miedo a tal otra cosa. Estos son los verbos que siempre conviene usar y debemos usar en las frases introductorias. Y volvemos a los ejemplos. Aunque estoy triste, me quiero y me acepto. Aunque tengo miedo, decido aceptar lo que me pasa. A pesar que siento una gran ansiedad, elijo aceptar mis emociones. A pesar que pienso que no voy a poder realizar este cambio, elijo aceptarme. Estos son algunos ejemplos usando los verbos temporales que recién nombramos. Y nunca debemos utilizar el verbo ser, esto de que soy así. Porque cuando yo uso el verbo ser y digo yo soy, intuyo y determino que esto es permanente, que es permanente y para siempre. Entonces mi cerebro ya va a bloquearme y no lo voy a poder cambiar. Yo no soy tímido, no soy ansiosa, no soy gorda. Yo siento que soy tímido, creo que ahora estoy ansiosa, creo que en este momento tengo sobrepeso. Así que desterramos para siempre el verbo ser en las frases introductorias. Si hablamos cómo debe ser la frase introductoria para que sea lo más correcta posible, debe cumplir con estas condiciones. Ser específica. Cuanto más específica es, mayor éxito tiene la práctica. Tiene que ser concreta. Tiene que hablar de un episodio específico y concreto que estoy sintiendo, que pasó en el pasado, que recuerdo. Tiene que ser clara, en un idioma claro y sencillo para que, digamos, que pueda entenderla un niño. Y cuando la decimos, tenemos que poner la intención. No se debe decir mecánicamente, prestando atención y el sentimiento en lo que estoy diciendo. Y vamos a dar algunos ejemplos. Es una manera incorrecta decir tengo dolor en todo el cuerpo, porque no es concreta. Y yo, lo más concreto es, aunque me duele el cuerpo ahora, y poner un tema específico, aunque me duele el cuerpo y lo siento más concreta como pinchazos o lo siento como que me quema. Tratemos siempre de ser lo más específico. Me siento mal, no es específico, pero yo digo y pongo la emoción. Aunque ahora me siento frustrada porque discutí con tal persona, aunque ahora siento enojo porque me peleé con mi pareja, aunque ahora estoy triste porque se me quemó la comida. Esta es una manera más concreta de decir la frase.
Me siento mal es inespecífico, por ejemplo, y mi cerebro no lo detecta. Esa es la manera de diferenciar que cuanto más específicos y concretos seamos, más exitosa va a ser la técnica. Más exitoso quiere decir que más rápido nuestro paciente se va a sentir mejor. Siempre nos preguntan si es mejor decir la frase en voz alta o en silencio. Y la realidad es que en voz alta es mejor, porque ayuda a concentrarse y a enfocarnos más en el tema. ¿En qué posibilidades o en qué momento la vamos a pensar en silencio? Es si estamos en un lugar donde nos sentimos incómodos, que alguien nos ve haciendo tapping en el medio de mucha gente, por ejemplo. Entonces, en ese caso, podemos pensar y repetir en nuestra mente la frase introductoria. Pero tenemos que siempre tratar, aunque sea susurrándola, de decirla para afuera, que salga de nuestra boca. Otra de las preguntas principales es que cuando iniciamos una sesión, ¿qué frase introductoria, con qué tema empezamos? ¿Qué usamos? Y hay dos opciones. O con el problema o la situación o la emoción que más nos moleste, o con el problema o emoción que primero venga a nuestra mente. Porque muchas veces tenemos distintas sensaciones. Yo puedo estar con mucho miedo porque mañana tengo que rendir un examen y también puedo sentir una ansiedad terrible que mañana tengo que rendir un examen. Entonces, tengo que elegir si tengo más miedo que ansiedad o qué es lo primero que se me vino a la mente. ¿Tengo miedo o tengo ansiedad? Porque recordemos que el cerebro detecta órdenes sencillas, frases cortas, y si mezclamos emociones, va a ser más difícil lograr la calma. Entonces recordemos que la frase introductoria se escribe y se arma sobre lo que siento en este momento, sobre lo que me produce malestar ahora, o con el primer pensamiento de malestar que me viene a la mente. No es la frase introductoria el momento en que tenemos que pensar las soluciones. Siempre debemos especificar lo que nos molesta, la emoción que nos daña. La frase tiene que ser con connotación negativa, porque esto es lo que nos permite superar el problema. Reconocerlo, aceptarlo y luego destrabarlo y, por supuesto, disolverlo para siempre. Si queremos mejorar la frase introductoria, hay varias preguntas que podemos hacer. La primera es ¿por qué? Si mi paciente, por ejemplo, dice, me molesta mi manera de comer, eso es totalmente inespecífico. Y entonces yo te pregunto, o a mí misma o al paciente, ¿por qué te molesta tanto tu manera de comer? Entonces nos puede decir, en caso de que tenga sobrepeso, ¿no? Hablamos, que le da vergüenza, que le da bronca porque no puede controlarse. Entonces, una vez que preguntamos el por qué y lo identificamos, mejoramos la frase. Y puedo decir, aunque me da vergüenza mi manera de comer, me acepto y me quiero tal como soy. Aunque me enoja mucho, porque no puedo dominar mi manera de comer, acepto totalmente este enojo que tengo. Son dos maneras de mejorar la frase introductoria. Y vamos a dar más ejemplos. Otra pregunta. ¿Qué sentís? ¿Qué emoción tenés sobre ese tema? Y el paciente nos puede decir, me enoja, me da tristeza, me da culpa, me da ansiedad. Y avanzamos. ¿Me podés especificar un poco más cuándo sentís ese enojo? ¿Cuándo sentís esa culpa? Y me enoja cuando no puedo parar de comer. Me enoja cuando abro la heladera, cuando estoy aburrida. Me enoja si cambiamos de tema, ¿no? Cuando mi marido me contesta mal. Me pone muy triste cuando
quiero cocinar algo rico y se me quema. Es una manera de especificar. Y también una tercera pregunta es, ¿por qué pensás o por qué sentís que te molesta o te enoja esta sensación? Esta manera de comer, si volvemos al tema. Y yo puedo decir, y bueno, me enoja porque tengo sobrepeso y no me entra mi ropa. Me pone triste porque este sobrepeso hace que no pueda conseguir pareja. Cada pregunta es para especificar esos puntos que dijimos antes de la frase introductoria, para hacerla lo más concreta posible, lo más clara, lo más específica. Y vamos a dar opciones y seguimos dando ejemplos. Aunque me enoja cuando no puedo parar de comer, cuando ya siento que estoy saciada, me acepto tal como soy. A pesar que me enojo con mi manera de comer, porque no me entra la ropa y me sigo enojando mucho, elijo aceptar esto que me pasa ahora. Y seguimos dando otro ejemplo. Yo pregunto, como decíamos antes, ¿qué sentís? Y me puede contestar, y bueno, yo siento ahora timidez. Y nosotros como terapeutas seguimos preguntando, ¿me podés especificar un poquito más eso de qué es timidez? El cerebro no entiende qué es timidez. Y yo puedo decir, bueno, esta timidez que siento es que la realidad es que lo que tengo es un miedo bárbaro, me da mucho miedo estar con gente. Y me da miedo, ¿y por qué te da miedo? Y me da miedo porque creo que se van a burlar de mí y me va a hacer sentir triste. Y le puedo decir, ¿por qué sentís ese miedo? ¿Por qué sentís que se van a burlar de vos? Y creo que se van a burlar quizás porque voy a decir cosas ridículas, que le va a caer mal, porque creo que no tengo humor, o creo que se van a burlar de mí y tengo miedo porque con la gente que me reúno es totalmente distinta a mí. Así vamos especificando y siendo concretos con la frase introductoria. Todo esto que les estoy contando, esto que te estoy diciendo, son distintos ejemplos ante distintas situaciones. Entonces vamos a volver a dar más ejemplos. Y yo digo, aunque siento timidez y me da miedo estar con gente, me quiero y acepto tal como soy. Otra opción, a pesar que siento mucha timidez y me asusta pensar en estar con gente porque siento que se van a burlar de mí, o porque siento que no voy a poder decir nada y voy a tartamudear. Decido aceptar lo que estoy sintiendo, o decido aceptar este miedo que me paraliza. Entonces, haciendo un resumen, la primera frase que pusimos, o sea, que es la que le dijimos en la primera sesión o en cada sesión al paciente que la nota, lo primero que sale es, aunque me enoja mi manera de comer, me quiero y me acepto tal como soy. Y la frase mejorada es, aunque me enoja mi manera de comer, porque no puedo parar de comer cuando estoy saciada, me quiero y me acepto tal como soy. O, aunque me enoja mi manera de comer porque como sin parar, y después me arrepiento y me lleno de culpas, acepto lo que me pasa. Cada sesión tiene una frase inicial que es lo primero que anotamos, y cada sesión va a tener una frase mejorada. Recordá lo que dijimos al principio. El tiempo que nos lleva a mejorar la frase introductoria quizás es la mayor parte de la consulta. Vamos, un ejemplo cualquiera de un suceso. Puedo recordar que choqué. Entonces, de una manera específica yo digo, aunque choqué con el auto, me quiero y acepto como soy. Esta frase no tiene ni la emoción, ni lo que me provocó el choque, ni es específica de cuándo choqué o qué me pasó cuando choqué. Y yo la mejoro siempre,
siempre agregando la emoción. Aunque choqué con el auto y siento mucha rabia y culpa, me quiero y me acepto. Otro ejemplo. Aunque choqué con el auto y me dio un miedo terrible porque le tengo que decir a mi papá que le choqué el auto. Me quiero y me acepto tal como soy o con todo este miedo, con toda esta rabia que estoy sintiendo ahora. Otro ejemplo. Aunque choqué con el auto y me da miedo volver a manejar, acepto ahora mi miedo, acepto todas mis emociones. Y recordamos que cuanto más específica y concreta es la frase, mucho más exitosa será la técnica. Cuando hablamos de dolor, ¿cómo especificar la frase? ¿Qué tipo de dolor es? Si es punzante, si me quema. ¿En qué parte del cuerpo la siento? ¿En la cabeza? Más específico, en la frente, arriba. ¿En qué momento? Y me da dolor de cabeza cuando me pongo nerviosa, cuando tengo que diagramar un trabajo. ¿Cómo es las características del dolor? Y son puntadas que aparecen y desaparecen. Y así seguir especificando todo lo que puede ser del dolor de cabeza. Y si volvemos a cómo sería una frase inespecífica, yo puedo decir, aunque me duele la cabeza, me acepto tal como soy. Y esa frase ya nos damos cuenta que es inespecífica. Más específico, más mejorado, es, aunque me duele la cabeza y siento en la frente una punzada, y puedo ser más específica todavía, y me aparece cada vez que me enojo con mis hijos. Acepto este dolor de cabeza, acepto esta punzada, acepto este miedo que tengo por el dolor de cabeza. Recordemos que tapping se puede usar para infinidades de situaciones, para eventos, para una situación, y siempre recordemos que debemos tratar de especificar la emoción, más allá del pensamiento, qué emoción me provoca el suceso. Y volvamos al ejemplo del choque del auto. Me puede evocar distintas emociones. Rabia, y le pedimos al paciente, ¿por qué te genera rabia? Para que sea más específico. Y porque se me rompió todo el auto y lo tengo que mandar a arreglar. Rabia porque recién lo tenía arreglado, pintadito, y ahora está todo arruinado. O me puede decir, siento miedo, porque recuerdo el golpe que tuve en la cabeza y me paraliza. Y siento miedo porque creo que no me di cuenta y pisé el acelerador en lugar del freno. O puedo tener mucha pena porque me fracturé y no puedo ir a un viaje planeado, o no puedo participar en el partido, en el torneo de tenis que iba a jugar. Puedo sentir culpa porque creo que no lo pude evitar, o culpa porque le rompí todo el auto a mi marido. Y puedo sentir que no puedo dejar de pensar el por qué me pasó y qué mal que reaccioné y me castigo y hablo, me digo a mí todos pensamientos negativos y qué desastre que soy y qué mal que manejo. Así que son todas estas emociones y pensamientos que me produce haber chocado. Recordemos que siempre, antes de iniciar la práctica, hay que evaluar el SUD. Antes y después para comparar. Comencemos la secuencia con un valor de SUD mayor a 7 y se considera exitosa la secuencia cuando finalizamos con un SUD menor a 5. Puede pasar que cuando terminemos las primeras secuencias, nuestro paciente nos diga que esta situación de distrés, esta unidad de distrés no bajó, que sigue mayor a 5. Tenemos varias opciones. Repetir otra vez la misma secuencia con la misma frase,
o reformular la frase con la palabra todavía. Aunque todavía sigo sintiendo miedo por el choque que tuve, me quiero y me acepto. Aunque todavía sigo dando ejemplos. Aunque todavía tengo mucha bronca por la pelea que tuve con mi jefe, acepto y elijo aceptar las emociones que tengo. Y ahí sí, volvemos a revalorar la unidad de distrés, la unidad subjetiva de distrés, y seguro va a bajar. Ya recordamos los puntos para comenzar con las palabras claves. Una manera sencilla es recordar que va de arriba para abajo. Y le tenemos que decir a nuestro paciente que si se saltea un punto no hay problema. El objetivo de la concentración de la práctica no es en los puntos del golpeteo, sino en la intención, en la frase, en las palabras claves. Las palabras claves son las palabras que vamos a realizar mientras hacemos el golpeteo. Se repiten 3 a 5 secuencias y se golpea, ponemos un número arbitrario, entre 5 y 8 veces. No hace falta controlarlos o contarlos, pero sí que no quedemos eternamente mucho tiempo golpeando en un mismo sitio. ¿Qué son las palabras claves? A diferencia de la frase introductoria, son las palabras que surgen, las que salen de nuestra boca sin pensar. Recomendamos que en las primeras rondas pongamos la intención negativa y en la última ronda, o en las últimas 2, las intenciones positivas. Nosotros como terapeutas debemos guiar a los pacientes en decir las palabras claves. Si notamos que nuestro paciente no puede decir ninguna palabra clave, comenzamos nosotros como terapeutas a decirlas y lo vamos animando a que se libere y que empiece a decirlas. Se pueden repetir o se pueden decir palabras nuevas. Una manera de facilitar es usar la palabra este o esta cuando comenzamos con las palabras claves. Yo puedo decir, por ejemplo, voy a hacer una pequeña secuencia pensando en el choque. Volvemos al ejemplo del choque. Y yo digo, una ronda voy a hacer. Esta bronca que tengo, este enojo que tengo porque choqué, porque me hace sentir mal, porque me lleno de culpa, porque creo que el auto se rompió mucho y no lo voy a poder usar por un montón de tiempo. Y siento miedo, este miedo que siento a que creo que no voy a poder manejar más porque me acuerdo del golpe. Y puedo repetir este choque que me da miedo, este choque que me llena de culpa, porque creo y siento que fui responsable, que no manejo tan bien como estaba, o porque me distraje mirando el celular. Y así continuamos diciendo entre 5 y 8 rondas. Entonces, recordemos las diferencias. Cuando hablamos de la frase introductoria, siempre hay que tomarse el tiempo de escribirla, de perfeccionarla, de mejorarla, de releerla nosotros como terapeutas con el paciente, para que después la repita 3 veces. La frase tiene que ser lo más específica posible, concreta, en un lenguaje sencillo y en el idioma que mejor hable el paciente, por si es extranjero, en el que le resulte más familiar. Recordemos repreguntar para ayudarlo a especificar la frase. Describímelo con más detalle, en dónde pasó, qué características tiene, por qué sentís esto. Es el momento donde más interactuamos con nuestro paciente. Y la anotamos, y anotamos una, y vamos tachando palabras, y vamos volviendo a reescribirla, hasta que realmente consensuamos con el paciente qué es la frase que vamos a utilizar. ¿Qué anotamos? Primero las emociones, los pensamientos que surgen. ¿Con qué comenzamos? ¿Con el primer pensamiento que viene a la mente o con la primera emoción? ¿O
con la emoción que más daña. Después de esto, revaloramos, ponemos el valor del sud. Primero, tiene que estar mayor a 7 para comenzar la práctica. Y para cambiar de frase, para volver a redefinirla, recomendamos que el sud haya bajado a menos de 5, por lo menos para sentir que hay una pequeña mejoría. Decimos que hacer tapping es como pelar las capas de una cebolla, porque a medida que hacemos más rondas o a medida que vamos haciendo más sesiones, van surgiendo temas más profundos. No es tapping la práctica y la herramienta que nos hace en una primera sesión escarbar en lo más profundo y en el inconsciente. Al contrario, es lo primero que surge, acá, lo que sentimos a flor de piel. Tapping, como les decía recién, es como pelar capas de una cebolla. Vamos cada vez, después de varias rondas, volvemos a hacer una segunda frase y con otra sensación que fue apareciendo, con una emoción nueva. ¿Cuándo decimos que este problema que nos aqueja está resuelto? Cuando lo podemos contar y no volvemos a traer la emoción. Cuando podemos contarlo como si estuviéramos contando un cuento o una película. ¿Qué quiere decir esto? Si yo antes comencé la práctica diciendo la rabia y el enojo que tenía por el choque, cuando terminamos la sesión tengo que recordar el choque con un mínimo enojo, con una mínima rabia. Es el sud menor de 5. No es necesario en una práctica, en una sesión, realizar más de una frase introductoria. Podemos continuarlo en otra práctica. Todo depende de la intensidad que veamos que está atravesando a nuestro paciente. Como les decía recién, cuando queremos tratar con tapping problemas complejos, se necesitan varias sesiones que vamos pautando con nuestro paciente. Los recuerdos nunca se olvidan, no es la premisa. Tapping, técnica de liberación emocional como herramienta, hace que comencemos a recordar estos eventos traumáticos sin ninguna emoción negativa, por supuesto, porque así no nos hacen daño, o por lo menos con una emoción negativa mínima. Por ejemplo, si estamos atravesando un divorcio y estamos muy tristes o muy enojados, cuando superamos el problema, lo voy a contar con una mínima tristeza, no volviendo a tener todas esas emociones y esas sensaciones tan negativas. Un último resumen antes de despedirnos. Elegimos el tema a tratar, evaluamos el sud, formulamos la frase, hacemos tapping en el punto karate 3 veces, hacemos las secuencias con las palabras claves, revaloramos el sud y recordemos que cada sesión, un tiempo ideal, es entre 20 y 50 minutos. Si te quedaste con dudas, por favor nos preguntas, nos consultas al mail, a nuestro teléfono, nos pegas un llamadito, nos mandas un WhatsApp. Muchas gracias. Nos reencontramos en la próxima.